Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Estamos haciendo un tutorial de una mochila. La mochila ya la tenemos prácticamente hecha, tan solo nos queda por hacer la gasa. En esta ocasión se me ocurre hacer algo distinto. ¿Qué les parece si trabajamos en el telar Kumihimo? Es un telar muy simple, muy fácil de manejar. El tema está en la colocación de los hilos. Bueno, esto va a ser un reto, pero ¿están preparadas y preparados? Vamos a intentarlo. Y seguro que nos va a quedar muy bonito. Bueno, pues para hacer esta gasa, que la vamos a trabajar en este telar, que ya hemos dicho que se llama Kumihimo. En español diríamos Kumihimo, porque la H es muda. Es una técnica japonesa, un telar japonés. En verdad en japonés lo dirían Kumishimo. Así es como lo pronunciarían en japonés, Kumishimo. Nosotros lo llamamos Kumihimo o Kumiimo. Pero fíjense bien cómo se escribe, porque si no lo encuentran en un bazar físico y tienen que pedirlo por Amazon o por AliExpress o alguno de estos sitios de venta por internet, que lo puedan escribir bien y así encontrarlo más fácil. Bueno, vamos a necesitar el telar de Kumihimo y vamos a necesitar unos ovillitos de 2 metros de largo. Yo he puesto cuatro cabos, 2 metros 4 veces por cada uno de estos ovillos. De momento lo he puesto en las pinzas porque me ayudan un poquito. En el momento que me sea más un estorbo, pues las elimino y las quito. Pero de momento me resulta práctico. Bien, y lo que vamos a hacer son 2 ovillitos en violeta, 4 en amarillo, 4 en coral, 4 en negro y 3 en blanco. Y luego vamos a hacer 2 ovillos de 20 metros cada uno, porque estas son las hebras que van aquí en el cruce central. Y de estas se llevan bastante más hilo que de las otras. Entonces yo pues he preferido ser un poquito generosa. Y he hecho 2 ovillitos de 20 metros. Bien, vamos a necesitar también un contrapeso. Yo he conseguido un manojo de llaves, que pesan un poquito, pueden hacerlo con un candado. Si no tienen ni candado ni un manojo de llaves así pesadito, pueden improvisar, por ejemplo, en una bolsita de tela, meter unas canicas o tornillos o piedritas, algo que pese, ¿vale? Que nos sirva de contrapeso. Luego veremos dónde van colocadas el contrapeso. Bien, ahora lo que vamos es a colocar todos estos hilos en nuestro telar. Bien, una vez puesto todos los cabos aquí, vamos a dejar un poquito de hilo para el fleco, ¿sí?
Y aquí le vamos a hacer a esto un amarradito. Ahí. Y una vez ya lo tenemos aquí sujetito, lo vamos a introducir por el espacio del telar. Desde el frente hacia atrás. Y entonces se nos queda tal que así. Uy, pongo la mano delante y no lo ven. Pues así es como queda. Ahora lo que haríamos sería ir colocando los hilos, cada uno en la posición. Unos van arriba y otros van abajo. Ahora lo vemos. He colocado los hilos y los he colocado de esta forma. Vamos a ver, así. He colocado un violeta, amarillo, coral, negro, blanco. A partir del blanco vuelvo a repetir el negro, vuelvo a repetir el coral, el amarillo y el violeta. 2, 4, 6, 8, 9 hilos arriba. Y abajo tenemos blanco, amarillo, coral, negro y luego otra vez negro, coral, amarillo, blanco. Arriba tenemos 9 y abajo tenemos 2, 4, 6 y 8 colores. Arriba tenemos uno más. Bien, ahora lo que vamos es a colocar las hebritas que van aquí en el centro. Entonces yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a colocar una aquí y voy a colocar la otra allí. Porque estas serán las que vayan cruzándonos en cada vuelta. Y las fijo aquí detrás. Voy a darle la vuelta a esto, así. Y entonces estas dos hebritas de aquí las vamos a fijar aquí. Y una vez ya lo tenemos todo, ahora es cuando vamos a colocar el contrapeso. En este manojito de hilos que tenemos aquí, le vamos a colocar el contrapeso para que eso sea lo que nos ayude a mantener la tensión a medida que vamos tejiendo. Para que salga pues lo más parejito posible, ¿sí? Esto lo iremos cambiando a medida que vayamos tejiendo, lo iremos subiendo poco a poco. Bien, comenzamos ahora con esto. Lo que hacemos es comenzar con los hilos de arriba, que es donde tenemos más cantidad. Cogemos el primero y lo traemos aquí. Ahora el que tenemos aquí, en el segundo puesto, lo vamos a poner donde antes estaba el violeta. Seguimos con el siguiente, en este caso es el amarillo, lo traemos
aquí abajo y este de aquí lo llevamos arriba. El tercero haríamos igual, lo traemos a este espacio que tenemos libre y este lo llevamos a donde estaba el anterior. El siguiente sería este negro, lo traemos a este espacio y este que le sigue lo llevamos a donde estaba el otro. Tenemos aquí este blanco, nos lo traemos aquí y el siguiente que tenemos aquí en negro lo llevamos arriba. Tenemos aquí un tercero que es en negro y lo traemos abajo. Este coral que tenemos aquí a continuación lo llevamos arriba a ocupar el espacio que hemos dejado libre. Este siguiente coral lo traemos a este espacio que nos ha quedado aquí libre. El siguiente hilo de aquí lo llevamos arriba. El siguiente de arriba lo traemos al espacio libre y este blanco lo llevamos aquí arriba y este violeta que nos queda de últimas nos lo traemos aquí abajo. Una vez ya hemos cambiado todos los hilos, los de arriba los hemos colocado abajo, ahora cogemos los centrales y cruzamos. Voy a coger el ovillito, a ver si logro sacar el ovillo por aquí, así. Este ovillo viene aquí y este viene al otro lado. Los cruzamos, intercambiamos la posición de estos hilos. No vamos a ponerlo muy tenso porque si no la gasa se nos va a quedar estrechita en unos lados y ancha en otros. Entonces vamos a intentar mantener la misma tensión. Una vez ya hemos hecho este cruce, lo que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestro telar. Lo que tenemos abajo lo vamos a llevar arriba. Y volveremos a tener los 9 hilos arriba y los 8 abajo, donde volvemos a repetir la misma jugada. Cogemos nuestro primer hilo, en este caso es el violeta, y aquí tenemos una ranura libre, pues ahí lo vamos a colocar. Sin que queden tensos, pero tampoco flojones. El siguiente lo llevaríamos al lugar que ha dejado libre el violeta. Ahora el siguiente que tenemos aquí es amarillo, lo traemos aquí y este amarillo lo llevamos allá. El siguiente es un coral, lo traemos acá. Y este lo llevamos allí. El siguiente hilo lo bajamos y este lo subimos. El siguiente lo bajamos y este lo subimos.
así es lo que vamos a ir haciendo. En verdad no es difícil. Yo personalmente lo que he encontrado más complicado es la colocación de los hilos. Pero una vez le encuentras el sentido, ya no es tan lioso. Listo, ya por último el violeta. Aquí, ¿qué hacemos? Pues volvemos a cambiar nuestros ovillos grandes. A ver. Este vendría aquí y este cruzaría al otro lado. Y siempre manteniendo el contrapeso que va, digamos, controlando la tensión del tejido que va resultando aquí. Ahora mismo no se ve nada, todavía no. Pero una vez hayamos hecho estos movimientos varias veces, ya empezaremos a ver el efecto por este lado. Bien, yo voy a hacer un poquito más y vamos viendo. Bueno, aquí lo que correspondería sería girar otra vez el telar, ¿verdad? De tal manera que volvemos a tener los 9 arriba y los 8 abajo. Y de nuevo, cambiar los hilos, intercambiar la posición de los hilos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Miren qué cosa tan bonita. Miren qué preciosidad. Este dibujito tan bonito que nos está quedando. Esto es una maravilla. Bueno, yo aquí sigo porque todavía queda un poquito por tejer. Así pues, aquí sigo yo con mis hilos aquí enrolladitos en las pinzas. Y mientras que vamos tejiendo esta preciosísima gasa, pues me voy despidiendo y seguimos en el siguiente video. En el siguiente ya vamos a finalizar, vamos a poner nuestra gasa en la mochila y vamos a ver finalizado nuestro proyecto. Mientras tanto, cuídense mucho. Nos vemos en el 10. ¡Hasta luego!